Llegó ayer en el Parlamento, estamos aquí en el estudio con el ex ministro del Interior, ex canciller, actual senador, José Miguel Insulza. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. A ver, lo primero, ¿qué pasó las últimas 48 horas que no había pasado en prácticamente un mes? Y quiero parafrasear un poco a Ascanio Cavallo, que hace 3 días decía, estamos viviendo, después de la locución del presidente de la República, las 72 horas más delicadas desde el retorno a la democracia. Bueno, creo que pasaron dos cosas importantes. Primero, hubo disposición a llegar a acuerdos. A mí siempre me preguntan mucho por esto de los acuerdos y cómo se logran los acuerdos y cuál es la estrategia. No, lo fundamental es que la gente tenga ganas de llegar a un acuerdo. Y yo creo que yo por lo menos en todo el día de ayer... ¿Antes no habían ganas? Yo creo que no, mire, yo creo que más bien antes todos ponían su propuesta. No eran propuestas malas, eran buenas propuestas, eran con buena intención. Pero cuando ya las ganas son de buscar algo que cruce el umbral, ¿no? Las ganas están en correr una curva. Yo creo, francamente, y un punto. Para ser justo, que esto llegó como a eso de la hora de almuerzo, cuando se anunció esta idea de papel en blanco, hoja en blanco, con 2/3. Yo diría que fue eso. O sea, yo creo que en ese momento se tocaron dos fibras importantes. La de querer una nueva constitución y no modificar la que hay. Una reforma. Ayer se suscribió, por así decirlo, el acuerdo para terminar con la Constitución de 1980 y hacer otra. Pero al mismo tiempo también el reconocimiento de que una Constitución nueva, y por eso yo defiendo mucho los 2/3, tiene que tener un amplio acuerdo nacional. No puede ser una cosa que se gane por pocos votos. Tiene que ser una Constitución que represente a la mayor parte de la nación, y creo que esas dos cosas como que tocaron la fibra del acuerdo y permitieron llegar a una Senador, solución. déjeme quedarme un segundito en ese punto que ha sido muy discutido en las últimas horas y de hecho en algún minuto se pensó que el acuerdo se caía por el tema del quórum, los 3/5, los 2/3. ¿Usted defiende los 2/3? Yo defiendo los 2/3. Había alguna gente ahí en la mesa que dijo, mire, yo preferiría 3/5, pero me voy a quedar con 2/3, pero acepto los 2/3. Yo creo que, mire, el tema es bien simple, o sea, una constitución es un momento bastante mágico en una nación en que llega a un acuerdo, a un pacto social, como se quiere. Un pacto social con un 55% de los votos, un pacto social con un 60% de los votos. No, yo creo que un pacto social con 2/3 empieza ya a ser más real. De lo contrario, consagraríamos para la Constitución. No digo para después, en la política, después todo lo que corresponda. Pero la Constitución, la base de la nación, lo que le da vida y organicidad a la nación chilena, tiene que ser aprobado con una mayoría importante. Incentivar los acuerdos, ¿no? También. ¿Perdón? Incentivar los acuerdos, porque finalmente sin acuerdo no se puede llegar a eso. En muchas cosas sí, en otras cosas no. Pero hay constituciones más largas y más cortas. Hay una cantidad de cosas que no tienen por qué estar en la Constitución y probablemente no van a estar. Pero yo confío en que, por lo que he visto en las últimas semanas, muchas cosas que a la gente le preocupan van a estar en la Constitución. Van a estar por más de 2/3. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el agua. O sea, ¿quién va a votar en contra de una norma que dice que el agua es un bien nacional de uso público y tiene que ser gestionada y administrada por el Estado? Yo conozco varios que estarían en contra con lo que ha sido la reforma al Código de Agua. ¿Sabe cuál es el problema? No tienen ninguna posibilidad de imponer el actual régimen del agua y tendrán que aceptar que se les ponga, pues. Porque la verdad es que usted cree que alguien si se hubiera votado hoy día eso ganaría lejos. Le pongo otro ejemplo. Yo creo que va a haber también una gran disposición para consagrar de manera muy clara los derechos humanos y algunos derechos ciudadanos que no están en la actual Constitución. Si usted mira la actual Constitución, y esto para mí es como el símbolo de esto que se llama el neoliberalismo, ¿no? Usted dice, hay derecho a la salud, hay derecho a la educación, hay derecho a la movilidad. Pero un derecho que no tiene mucha bajada. ¿Hay derecho al trabajo? No. No. Hay derecho a elegir el trabajo que uno quiere desempeñar, como en el supuesto de que el mercado le crea trabajo a todo el mundo. A la libertad de trabajo. Con muchos derechos que al final... Se considera la libertad de trabajo, no el derecho al trabajo, que exactamente no es lo mismo. Senador, ¿cuánto influyó también las palabras del presidente Piñera el martes? Se lo pregunto porque, a ver, cuando todos sabíamos que iba a hablar el presidente cerca de las 10 de la noche, habló a las 10:30, se esperaba de todo en esa locución. Incluso después se ha comentado en las últimas horas que hubo ciertas intenciones de sacar nuevamente los militares a la calle, no hubo parte de su mismo equipo, no hubo mucho apoyo. Sí. Pero al final este llamado a la paz, sí. uno lo lee ya con el correr de las horas como este es el único cauce que nos queda después de la jornada del día anterior del lunes, era un momento de ahora o nada. ¿Fue leído así desde el mundo político o no tanto?
Se creó mucha expectación respecto de esto y me decían hoy día que además a medida que pasaban las horas el presidente no hablaba, pasaban los minutos y más gente ponía el televisor para ver qué es lo que iba a decir, ¿no? Y mucha gente efectivamente pensó que podía haber un nuevo estado de emergencia, cosa que habría sido muy negativa a mi juicio. Sin embargo, creo que el presidente en el fondo lo que hizo fue ofrecer algo. Él dijo, mire, lleguemos a algún acuerdo para solucionar este problema y yo estoy dispuesto a una nueva constitución. Yo creo que eso estuvo ahí. Él pronunció las palabras nueva constitución. Pero ya se había mencionado el día domingo. El día domingo a la salida de la Casa del Presidente. Aquí tenemos 48 del ministro Blumen. Pero en el fondo lo que hoy, senador, es que uno lo siente como ciudadano, como que el presidente en su minuto dijo, a ver, es ahora o nunca quizás. No estoy muy seguro. Yo creo que realmente la expectativa era muy distinta. ¿Ya? Y el hecho de que no haya sido probablemente fue un cierto actitud de alivio de algunos. Bueno, finalmente no va a haber todavía un estado de emergencia. Muchos hablan del no anuncio. Pero también creo que es importante que él no propuso ninguna fórmula. Yo creo que no es bueno que el presidente, no era bueno que en este momento el presidente se hubiera metido en una fórmula. Creo que era el momento de la política y de los partidos, ¿no? O sea, la fórmula ya la había propuesto, no el plebiscito de entrada y un congreso constituyente. Había propuesto otra fórmula, no propuso nada que tenga que ver con la fórmula de ayer, en la cual, sin embargo, su gobierno, debo decirlo, parece haber estado de acuerdo. Senador, estábamos conversando con el diputado y presidente de la Renovación Nacional, Mario Desbordes, usted lo estaba escuchando, de hecho, y yo le consultaba justamente por la mirada del Partido Comunista y otros partidos de la izquierda con respecto a revisar este acuerdo. No estuvieron en la mesa. Yo leí Y perdón, dijo, el acuerdo no se revisa. ¿Se suma o no se suma? Yo leí un tuit de Guillermo Tellé hace un rato atrás en que él dice que van a participar tanto de la votación tanto del plebiscito como de la votación para la Asamblea Constituyente que esperan ellos que se produzca. Pero dice que lo están analizando y que le gustaría hacer cambios, por ejemplo, el tema del quórum. El acuerdo finalmente tiene que ser volcado en un articulado transitorio en la actual Constitución para los efectos de cambiar el sistema inexistente, existente, pero el sistema demasiado intrincado de reforma constitucional y reemplazarlo por esta fórmula que se acordó ayer. Y yo me imagino que ayer que no esté de acuerdo podrá votar en contra, por cierto, si lo aprueba el Congreso. Ese acuerdo tiene que tener 2 tercios en la Cámara y 2 tercios en el Senado. Pero al votar en contra uno entendería que estaría en contra del acuerdo finalmente. Es una pregunta, fíjese que yo le confieso que es una pregunta que yo me he hecho respecto de un punto del acuerdo. Que voy a preguntar porque realmente a mí por lo menos me queda claro, pero no totalmente. Hay una primera pregunta que dice usted partidario o contrario a una nueva constitución, etc. Usted contesta sí o no. Y después hay otra pregunta que dice, ¿y cuál de estas 2 fórmulas prefiere? El que votó no en la primera, ¿tiene derecho a voto en la segunda? Yo tengo la misma Por lo menos Jacqueline Van Rieselbergher dijo que ella iba a votar que no y en la segunda opción que iba a votar que un 50-50. Ahí tiene usted, Uno entiende que por lo menos ella que estuvo la negociación, francamente, si usted me pregunta a mí, yo creo que no, que el votar que no en la primera no inhabilita. No inhabilita. Yo creo que no, yo en realidad no veo por qué. Pero me da la impresión por la redacción que sí, por la redacción que sí inhabilita. Bueno, para eso la mesa técnica tendrá que verlo y lo veremos en el Congreso. Si no todo es perfecto en ese acuerdo, es un acuerdo político y yo creo que sobre la base de él vamos a elaborar las cosas bien. Quedan muchos puntos por delinear. Quiero ir quizás a... Esta fue la pega del mundo legislativo, del Parlamento, de la Cámara Alta, de la Cámara Baja. Muchos sostienen, incluso lo reconocía el mismo diputado Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que falta un poco también de una agenda más, entre comillas, decíamos, agresiva al presidente de la República en esta agenda social. Él puntualizaba, por ejemplo, el tema de pensiones, que tiene que correr el cerco respecto a lo que hay ahora, en el tema de precios de medicamentos. Falta quizás para cerrar un poco, entre comillas, por lo menos en esta etapa, el círculo desde las propuestas. ¿Falta una agenda más agresiva en lo social? Yo estoy escuchando lo de Mario, y la verdad es que en primer lugar quiero felicitarlo, porque él hizo un gran trabajo en este acuerdo, ¿no? Y yo comparto algunas de las ideas que planteó. Yo creo que falta una agenda social. O sea, si la gente no está... O sea, cuando a la gente le preguntaban, ¿usted por qué está en la calle? No decía solamente por la Asamblea Constituyente. Algunos ponían la Asamblea Constituyente, ponían las pensiones, ponían la salud y ponían también algunas otras cosas que él mencionó. Hay una que yo quiero mencionar particularmente. Yo creo que perfectamente se podría dar una señal
regulando mejor el tema de la venta de productos farmacéuticos. Los medicamentos. Sí, la verdad es que la gente, no digo, para mí los vándalos asaltan cualquier cosa, ¿no? Ayer creo que ustedes pasaron una niña que por favor pedía que no le asaltaran más la tienda a su mamá porque vivían todos de eso, y su mamá vende alimentos para perros. O sea, la verdad es que no se ve ninguna razón, bueno, ningún vandalismo tiene razón, pero la verdad es que no se entiende mucho eso. Pero se asaltaron muchas farmacias, y por esto fue porque se puso bastante de moda el tema de la farmacia pocos días antes de los incidentes. Yo creo que hay que atacar ese tema. Pensiones. Las pensiones son un gran tema. Mario ahí mencionó algunas ideas acerca de cómo debían ser las pensiones. Pero este tema hay que enfrentarlo realmente de manera muy radical. ¿Usted apoya la idea, por ejemplo, que se ha levantado de aumentar la pensión básica en un 50%? Yo soy la E20, el ministro de Hacienda dijo, no podemos llevar a cabo todas las demandas porque realmente los recursos Yo creo que hay escasos. que tener cuidado además con una cosa, que es que el aumento de las pensiones asistenciales no superen los mínimos que gana la gente que cotizó y y recibió y que pagó toda su vida por su pensión y ahora pueda quedar con una pensión menor, pues. Entonces es complejo este asunto. Yo soy muy partidario de un sistema en el tema, o sea, restringir la AFP a un sistema propiamente de ahorro obligatorio en el cual existan dos tramos. Un tramo en que se compute realmente la edad que la gente va a vivir. Ya está, o sea, digamos 85, pero dividir por 20 no es lo mismo que dividir por 45. Recalcular la tabla de mortalidad. Recalcular la tabla de mortalidad en la realidad. Sí. Y dar un cierto margen, está bien, no hay problema en eso. Pero creo que al mismo tiempo, probablemente con los recursos de Solidario se podría buscar recursos para tener para que los mayores de 85 años, por ejemplo, reciban una pensión del Estado, como corresponde. Soy muy partidario, además, de que haya una forma yo no diré de gobierno, de gestión de las AFP, que sea completamente distinta. O sea, nosotros en Chile tenemos un sistema de gestión de las empresas muy anquilosados, muy antiguos. ¿Por qué razón los usuarios de la AFP no pueden tener alguna participación, alguna voz, por lo menos en lo que las AFP hagan? Por lo menos para restringir las ganancias de los empresarios. Aquí la mayor brutalidad que salió que en medio de toda esta discusión se informó que habían ganado 455 millones de dólares en el primer semestre, pues. Y 455 millones de dólares, ¿quién ganó? ¿Unos señores que están pensionados? No, ninguno está pensionado. Los que están trabajando ahí, no. Los dueños del sistema de pensiones. ¿Por qué va a tener dueños los sistemas de pensiones? Y los dueños están enriquecidos, por así decirlo. Senador. Ahí tenemos una diferencia grande, efectivamente, y esto habrá que discutirlo en su momento. Pero yo creo que entre los que discutimos ayer, los que hemos discutido, no estamos tampoco por usurpar la propiedad de nadie ni nada por el estilo. Esto lo digo porque hay gente que me estaba preguntando mucho en el día, van a haber muchos cambios, etcétera. No, los derechos de la gente hay que respetarlos. Sobre todo, creo que es importante que todos los derechos de las personas que se consagran en la Constitución tengan una protección muy importante. Hay que proteger a las minorías también. Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted. Muy buenas tardes, senador. Esté muy bien.